casi 10 de la noche. ¿Me permite hacer una introducción para el invitado que tenemos hoy? Por favor, adelante. ¿Qué es lo que se lo merece? Ok. Usted luego me dirá. Es cortito, es breve. Entre la poesía y el periodismo, jugueteando entre letras que forman un sentido de ser o no, que pretenden comunicar o simplemente describir situaciones, momentos. Amigo de la tecnología, quizás. Amante de viajar y hacernos viajar gracias a sus relatos en tinta. Aquel que sacó un pasaje de un día para el otro a Venezuela porque la historia la quería contar y no que se la cuenten. El que una vez manifestó: me gusta que el periodismo no se parezca siempre al periodismo. Le damos la bienvenida a Joaquín Sánchez Mariño. Vamos. Muchas gracias por esta encantadora y merecida bienvenida. Un placer estar acá con ustedes. Creemos que lo mereces, creemos que es un... Empezamos en desacuerdo. Permítame no estar de acuerdo con sus conjeturas. Gracias por venir, en serio, Joaco, por esta oportunidad de charlar un poco sobre tu carrera, un poco sobre este libro Venezuela, que salió hace poquito, sobre tu historia, de cómo realmente te animaste de un día para el otro a decir: voy a sacar un pasaje, voy a Venezuela, y no quiero que me cuenten nada, quiero vivirlo yo, con todo lo que conlleva, que es la angustia, la ansia de saber qué pasa, el miedo. Voy, pero escondiendo lo que soy, escondiendo que soy periodista. ¿Cómo lo vivís hoy estando acá sentado con nosotros en Buenos Aires? Con un poco de... Tiene ese peligro. Hace poco veía un documental que se llama Morir para contar. Esto está en Netflix, es sobre la vida de algunos corresponsales de guerra. Es un viejo anhelo, un viejo sueño que tengo. Espero poder cumplir en algún momento. Que hablaban de la adicción que genera este tipo de coberturas, ¿no? Obviamente lo de Venezuela no fue una guerra, pero había cuestiones en común por la naturaleza del tipo de cobertura. Y hoy lo vivo con esa... que es, digamos, medio extraño decirlo, pero con esa nostalgia de la adicción, de la aventura, de la adrenalina. De los días de Venezuela fueron para mí los días del periodismo más puro, ¿no? Después de hace 10 años trabajo de periodista. Y si me preguntas a mí, yo calculo que mucho tiempo va a ser igual. ¿Cuándo fue los días en los que me sentía periodista más que nadie, o más que nunca, perdón? Voy a decir en Venezuela, que es el título del libro además. Así que lo vivo con añoranza, te diría. ¿Y cómo es la recepción del libro? O sea, ¿te sorprendiste algunas reacciones, tanto de acá como de afuera también? Porque estuviste haciendo notas no solo con medios de acá, sino notas con medios de Venezuela. ¿Cómo lo ves? ¿La gente reacciona bien? ¿Se siente como medio extraña la situación? Hay algo que sucede con Venezuela, creo que es algo bastante argentino, que es que la gente ya tiene una idea de Venezuela formada, ¿no? Yo lo decía en una entrevista, en un momento me di cuenta que yo mismo estaba formándome una idea sobre Venezuela sin tener la puta idea de lo que era la situación en Venezuela. En un momento descubrí que yo estaba hasta a punto de opinar sobre el tema de Venezuela y tenía la última alerta final que me autocensuraba. Y es algo que tenemos que sucede mucho en la sociedad, que hay mucha gente que sabe el tema, pero hay mucha gente que opina y que habla de Venezuela, está en su derecho, pero antes incluso de tener una opinión que puedan defender, porque mucha gente me dice algo, yo le respondo y me dice, no sabía. Entonces, el tema de Venezuela es un tema que, como si fuese con la selección, ¿no? Con el técnico de la selección, hay una opinión a priori que obviamente que interfiere, si se quiere, con la reacción del libro. Hay gente que tiene como este sesgo de confirmación, ¿no? Que tiene una idea a priori y va a buscar esa confirmación en el libro. Hay una recepción buena. Hay gente que no está muy de acuerdo con que se cuente la verdad sobre Venezuela. Hay una recepción mala. Y después hay otro fenómeno, bueno, más extremista, que es, bueno, hace poco lo tuiteó una persona muy conocida, no digo quién es por lo que voy a contar. Lo tuiteó, tiene muchos seguidores, como 1 millón de seguidores en Twitter. Tuiteó: hoy arranco, me robó el libro y me robó y puso la foto.
y le empezaron a llover insultos. No puso nada, ningún comentario, simplemente hoy arranco la foto del libro, como hoy arranco a leer en Venezuela, y empezaron a criticarla. O esta persona se sintió incómodo y borró el tweet, me pidió perdón. Yo dije, mira, no te preocupes, o sea, yo te agradezco el intento. Pero, ¿y eso uno puede explicar? La gente que la criticaba, ¿sabía de qué va el libro? ¿Me conocen? No, definitivamente no. Pero la gente que critica hoy por hoy, ¿qué porcentaje es realmente gente que sabe, está involucrada, o es gente que hoy, como decimos, todos somos panelistas, ¿viste? Todos queremos opinar, y por ahí la mayoría son argentinos que ni siquiera tienen voz ni voto sobre la situación que se está viviendo? Y yo no, por eso decía, no sabría decirte un porcentaje, ¿no? Pero si Guy Debord escribió La Sociedad del Espectáculo, yo creo que a nosotros nos corresponde La Sociedad del Panelista. Hay una, como te decía, como si fuese que la ideología va por delante de la opinión. Creo que era Gombrowicz que decía, mis ideas van detrás de mí, no delante mío. Pero era polaco, ¿no? En Argentina pareciera que la ideología va por delante. Y el fanatismo. Terrible. Entonces uno, sin saber de cuál es el contenido, la opinión o la discusión, primero habla de la ideología, ¿no? Por ahí el subtítulo del libro, que es Postales de un país al borde del colapso, le indica a alguien que no es una elegía al gobierno de Chávez, entonces ya se incomoda. Pero bueno, eso son reacciones de las cuales no puedo más que estar en desacuerdo, ¿no? Y el hacerlo, ¿fue sencillo o costó que la gente hablara? ¿Vos notaras que tal vez la gente necesita expresarlo? Absolutamente, no fue. En ese aspecto, tener la voz de los venezolanos fue muy fácil, porque tienen sobre todo en Venezuela, ¿no? Por ahí los que están en Argentina tienen una especie de angustia que a algunos es más difícil hacerlos hablar, pero el libro, que está basado sobre todo en testimonios de venezolanos en Venezuela, fue muy fácil, porque el que está allá necesita una necesidad de catarsis, de hablar, de expresarse, de contar su historia. Me pasaba que cualquiera con que me cruzaba en la calle por ahí preguntaba por una dirección y me contaba su historia. Por lo cual fue fácil, fue hasta un ejercicio por ahí de supresión, te diría, porque sobre todo no estaban tan acostumbrados a ver periodistas de afuera, dentro de Venezuela, extrañamente. Entonces recopilar los testimonios fue fácil. Escribirlo a esta velocidad no fue tan fácil porque, bueno, volví de Venezuela en marzo y el libro lo entregué a la editorial en mayo, fines de mayo, o sea que lo escribí en 2-3 meses. ¿Cómo es ser periodista en Venezuela? ¿Tuviste la oportunidad de estar con colegas que, imagino yo, el temor también, ¿no?, de ser periodista allá, de algunas reprimendas que por ahí lo que a nosotros nos llega, ¿viste? Porque también del otro lado, no siendo periodista, por ahí temen también, ¿no?, de dar alguna declaración, por ahí te pidieron anonimato o no. Pero principalmente, ¿hoy ser periodista en Venezuela? Bueno, la gente hasta hace unos años no quería salir, ¿viste? Me contaban los periodistas, no quería dar testimonios, no quería hablar, tenían miedo a la persecución. Hoy, o al menos cuando estuve yo, se generó una efervescencia que ya el ciudadano quiere hablar, da su nombre, da su cara y ya no tiene miedo de declarar. Ser periodista en Venezuela para los venezolanos es un trabajo de un estrés, de un alto riesgo. Las marchas, o sea, por ejemplo, los periodistas del periódico El Nacional tienen prohibido ir a cubrir marchas si no pasan antes por la casa de seguridad y buscan su chaleco antibalas y su casco y su máscara de gas. Eso es una práctica que se volvió habitual entre periodistas en Venezuela, que están acostumbrados a hacer periodismo con muy pocos recursos, con internet muy malo, con poco material tecnológico porque es difícil conseguir, poca inversión, muy malos sueldos, y un gobierno que no es amigo de que los periodistas trabajen libremente, por lo cual es muy difícil para los locales. Para los extranjeros también, porque por esta misma antipatía al gobierno, que yo de hecho entré como turista, no entré como periodista. Si hubiese entrado como periodista, por eso decías en la introducción, ¿no?, como entrando como algo que no es. El que entra como periodista ya un poco le muestra las cartas al gobierno, entonces yo entré como turista. Hay que estar escondiéndose demasiado, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el conflicto, estar en un lugar donde tenés que estar escondiendo lo que sos, ya algo te indica. Y tras las elecciones, tras las PASO, es verdad, las elecciones, son más adelante. Bueno, con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. Bueno. Que va, antes de meternos a eso, quería que me cuentes, porque la gente es muy solidaria allá, ¿no? Y quiero que, por ahí te acordás o no, que me cuentes quién es, acá me lo anoté, Marta Alarcón. Marta Alarcón. Alias, según ella, un ángel en el camino.
Marta Alarcón es, bueno, en rigor es colombiana ella, vive en Cúcuta, bueno, a pocos kilómetros de Cúcuta. Cúcuta es la primera ciudad de Colombia después de Venezuela, en la frontera, por la que pasó la mayor cantidad de migrantes. Se estima hoy que cerca de 4 millones de personas se fueron de Venezuela, esta diáspora. 4 millones de un país de 30 millones, o sea, más del 10% de venezolanos habrían dejado el país. De esos, más de 1 millón, te diría que cerca de los 2 millones, se fueron por la frontera de Cúcuta, que es por el puente Simón Bolívar, o sea, estado de Táchira de Venezuela y Cúcuta al lado colombiano. Esos migrantes que se van por ahí son los más humildes, los que no tienen plata, los que no tienen con qué irse, se van con una mochila y las zapatillas, se van caminando, cruzan el puente de Simón Bolívar y empiezan a caminar dentro de Colombia con sus distintos destinos, ¿no? Algunos van a ciudades de Colombia, otros van a Ecuador, a Perú, a Chile, todos a pata. Yo estuve ahí como una semana buscando testimonios, conociendo gente, y era increíble ver cómo literal cruzan caminando, a veces en familia, ya a esta altura cruzan de grupos, con su valijita, su mochila, y salen caminando por la ruta, una ruta que se llama la Ruta de los Caminantes, en busca de sus destinos, ¿no? En busca de una oportunidad para su futuro. Y dentro de esa ruta, ya desde 2016, en 2017 sobre todo, empiezan a haber puestos al lado del camino de gente que se solidariza con los venezolanos y que dicen que ven esto que pasa, entonces que los ayudan, ¿no? El primer puesto después de Cúcuta, cuando te vas camino a Bogotá, camino a Ecuador, camino a Perú, por esa ruta el primer puesto es el de Marta Alarcón. Queda más o menos unos 40 kilómetros de Cúcuta, es a donde llega, o un poquito menos por ahí, es a donde llegan todos la mayor cantidad de caminantes, llegan primero ahí. Marta es una mujer, tendrá unos 50 y pico de años, que vivía, tenía un kiosquito al lado de la ruta, vendía gaseosa, vendía cositas para los viajeros, y un día empezó a ver gente que caminaba, ¿no? Venezolanos, pasar caminando por la ruta. Dijo, qué raro. Y la primera vez que pasó uno medio desguarnecido, le ofreció un vaso de agua, después a uno le ofreció curarle los pies, y empezó a atender a la gente que pasaba caminando por ahí hasta que se le volvió, su kiosco pasó a segundo plano, sigue teniéndolo, sigue vendiendo, pero principalmente lo que hace es el primer puesto y atiende a los venezolanos que pasan caminando, les da algo de comer, les da algo de tomar. Algunos duermen ahí, para que se den una idea, es como si fuese un kiosco de revistas con un pequeño alero, o sea, es un lugar muy chiquito, muy humilde, pero ella los recibe ahí, los atiende, los cura, y yo fui hasta ese puesto, estuve con ella. Tiene un montón de billetes de bolívares, ¿no? El billete venezolano colgado del techo, con carteles que le van dejando los venezolanos. Un billete de 5 bolívares vale, no sé, 0,00010 centavos de peso, o sea, imagínense. Entonces la gente les deja lo poco que tienen, les deja un cartelito, gracias Marta, gracias nuestro ángel, así le van dejando, y hay muchísimos carteles flotando, muy lindo es, de gente que le deja recuerdo y ella sigue ayudando porque sí, a cambio de nada. Así que creo que está bien apodado, un ángel en el camino, y es muy conmovedor su labor, ¿no? Bueno, mi formulación de la pregunta era básicamente que pasó las pasos, para la redundancia, y hay un constante mensaje de no, porque votaron a este movimiento, vamos a hacer Venezuela. Obviamente para mí es ultra mega alarmista, o sea, nada, las distancias son enormes, pero para una persona que estuvo ahí, una persona que investigó, que estuvo ahí, sí. ¿Cómo te chocas con esa frase? Me choca tanto esa frase. ¿Cómo era? Argenzuela, ¿viste? Argenzuela, sí. No tienen ni idea, ¿viste? Como que... Las frases son vamos a hacer Venezuela, íbamos a hacer Venezuela, del otro lado es ya somos Venezuela. Primero me choca la que usen Venezuela como parámetro del mal, me parece una falta de respeto. En segunda instancia más me choca que usen como parámetro del mal quienes antes lo usaban como parámetro del bien. Una especie de una contradicción también bien argentina. Y después, por tercero, me choca la falacia absoluta de la afirmación. No vamos a hacer Venezuela, no íbamos a hacer Venezuela, no somos Venezuela. No tenemos nada que ver en términos macroeconómicos y sociales con Venezuela. Tal vez uno pueda, o sea, decir que somos Venezuela es como que Argentina empieza a crecer, ¿no? Mañana empieza a crecer un poco y digamos, vamos a ser Estados Unidos o vamos a ser China. Están en los dos extremos. Venezuela es
muy distinto a Argentina. Caracas está a años luz de lo que es Buenos Aires hoy, o sea, está destruida, realmente destruida. Empieza a faltar la nafta. Bueno, en Venezuela hay lugares en donde pueden estar, y esto es literal, no es una exageración, 3 días seguidos la gente en su auto haciendo cola para cargar nafta. 3 días seguidos, o sea, la gente hace guardia en sus autos para cargar nafta. Eso acá no estamos ni cerca, y eso que Venezuela es un país petrolero. La matriz macroeconómica es completamente distinta, ¿no? Venezuela no tiene una industria, no logró nunca hacerse una industria más allá del petróleo. El 95% de las divisas que entran al país son del petróleo. Argentina tiene una matriz industrial y productiva completamente distinta. Argentina produce alimentos, Venezuela no. No estamos o sea, es una comparación muy absurda. Tal vez, si quiere, que apuntan por ahí al orden institucional, al manejo del poder. Algunos venezolanos te dicen, nosotros cuando empezaron las primeras medidas de Maduro jamás pensamos que íbamos a hacer esto, y sin embargo, o sea, tengan cuidado, generan ese miedo de buena leche porque piensan eso, pero yo creo que no deja de ser una utilización política. Es más un ojo, a nosotros no nos pasó, nada más, o sea, es como que, fíjense. Pero así como digo, no de mala leche, fue de, miren. Sí, es obviamente gente que está golpeada, traumada y tiene el derecho a opinar, y probablemente lo diga de buena fe, y quién sabe si en un futuro posible podría pasar. Uno nunca digas, no hay que hacer pronósticos, dar pronósticos. De todas formas, a mí me parece muy, muy lejano. Es otro, incluso si ganara, si se confirma esta tendencia y gana Alberto Fernández, es otro panorama mundial. Ya no está Correa en Ecuador, ya no está Mujica en Uruguay, obviamente no está Chávez para sostener el movimiento, no está Lula en Brasil. Es otro mapa de la región, por lo cual si tuvieran esa idea como de la patria grande y de la Argentina más unida, como fue en su momento esa alianza que había, hoy es irrealizable porque no están los líderes de la zona. Porque tampoco me parece que esté ese peligro. Así que nada, no alarmarse, diría. Estamos charlando con Joaquín Sánchez Mariño, periodista, escritor, trabaja para Infobae, para Gente también. Estuvimos viviendo esta cobertura también, ahora hablando un poquito de esta actualidad. Te quería preguntar, ¿cuál es tu mirada de estas PASO, pero con un sabor a elecciones en octubre? ¿Se dieron cuenta que parece que están todos como... Fueron las PASO, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que fueron las PASO? ¿Podemos situarnos que eso? Porque salió Fernández a hablar diciendo, mira que todavía Macri es presidente, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de la actualidad y cuál es tu mirada política? Brevemente, ¿no? Tampoco te vamos a pedir que hagas una reseña porque es imposible, nadie sabe, ¿viste? Pero hay muchos que dicen saber, ¿no? Por eso. Pero vos creo que sos una palabra más que nosotros calificados, pero para brevemente, ¿no? Tu visión sobre... ¿Qué pasó? ¿Por qué el dólar se fue al demonio? ¿Realmente estas son unas elecciones? Algunos piden que adelanten las elecciones. Pará, amigos, me parece como que... ¿Cuál fue tu apreciación y tu cobertura? Porque te vi que estuviste en varios búnkers. Sí, a mí me tocó, hice la cobertura para Infobae, fue un trabajo en equipo de muchos periodistas, y me tocó cubrir específicamente, seguir al presidente Macri y el búnker del Juntos para el Cambio. Otros compañeros hicieron los otros búnkers y otros candidatos. Bueno, la cobertura por un lado fue lo que fue, el búnker fue un funeral, básicamente el ánimo estaba por el piso. Es difícil, ¿no? Por un lado uno analiza la función de las PASO, esta idea de gran encuesta, que ya vemos que no es solo una gran encuesta porque terminó resultando en un día, un lunes y un martes nefasto para la Argentina, con esto de los mercados, más allá de la conferencia del presidente, para mí a todas luces desacertada, pero bueno, terminó siendo unas PASO mucho más dañinas de lo que cualquiera pensaba, ¿no? Porque no sé qué pensar de esta reacción. No sé, yo estoy muy muy triste, muy golpeado con el destino argentino, no por las elecciones, no estoy hablando que golpeado por cómo la tendencia se marcó, sino con esta reacción, ¿no? de algunos pidiendo la cabeza de uno, otro que todavía esté estén midiendo, buscando ventaja. Nos estamos yendo al caño y no parece haber como un deber cívico de parte de nadie, ni del presidente, el primer equivocado en esta cuestión,
ni de quienes están contentos por el regreso del peronismo, que me parece que de repente la efervescencia justa, válida, entendible, incluso hasta compartida, a veces se olvida o pierde la prudencia en el camino, la idea de que todos decíamos lo mismo, al menos nosotros los ciudadanos a pie. Entonces es un panorama complicado. Espero que pueda haber si me preguntas a mí en lo personal, que no tiene ningún valor mi opinión, pero espero que se pueda llegar en paz a la selección de octubre y que tal vez haya ahí un resultado bien categórico, bien contundente, aún más contundente que el que sucedió en estas elecciones, para tener la sensación por lo menos de que Argentina está de acuerdo en algo. ¿No les pasa a ustedes que a veces falta solidaridad entre nosotros, que depende, no importa quién gane, si es FF, Labaña, Macri, de la falta de solidaridad, de ser solidario entre nosotros, de votaste a Labaña, votaste a FF, yo Macri, ganó FF, ¿no? Bueno, apoyemos a FF, digamos, deseémosle que le vaya bien, ¿no? Nos está faltando un poco eso, ¿no? Y somos muy egoístas de defender nuestro Boca River, de decir, votaste a Cristina Fernández, bueno, sos taca, familias que se pelean, Navidades, y yo me imagino, ¿viste? No sé si lo vi en una historieta de no me acuerdo quién, en qué diario, en una mesa chica, todos ellos dándose la mano y saludándose, y esto todo se soluciona en una mesa chica, mientras que los que estamos abajo nos terminamos peleando con nuestros hermanos, con nuestras novias. Digo, ¿no creen ustedes, y abro como el debate a la mesa así, de que por ahí falta ser un poco más solidario y bancar? Está bien, Macri se mandó todas, ponele, que no creo por cómo se dio esto, pero ponele que siga, ¿no? Bueno, deseémosle suerte o apoyemos a esto y como decía Andy al comienzo del programa, el partido sigue, Argentina queda fuera del Mundial, al otro día hay que laburar, vos tenés que ir a hacer coberturas, yo tengo que ir a la empresa donde laburo, vos también, tenemos que hacer radio. ¿No te pasa que por ahí, vos que te ponés por ahí una visión más, venís de Venezuela, estuviste en muchos lados también, recorriste mucho, nosotros como sociedad, ¿creés que nos falta ese plus? Que somos re solidarios en otras cosas. No, yo creo que es una sociedad solidaria, es una sociedad bastante intolerante. En Venezuela realmente es mucho más crítica la situación. Uno podría ahí hablar de una grieta fenomenal, y sin embargo hay muchísima más convivencia entre chavistas y entre chavistas. No se vuelve imposible el diálogo. No me han insultado los chavistas que están en desacuerdo con mi cobertura, ni me han insultado los antichavistas. Hay otra mentalidad que es menos de clásico, menos de Boca River, ¿no? Acá hay algo que dice Juan Carr, yo soy muy amigo de él y aprendo mucho de él, que dijo una vez: pareciera que en Argentina es un pecado, está mal decir que uno es macrista o kirchnerista o, si existiera tal cosa, labanista o socialista o del Partido Obrero, sí, cualquiera de los ismos, o del Partido Obrero. Es como que la gente tiene vergüenza de decirlo porque fácilmente uno acusa al otro, ¿no? Fundador de Red Solidaria. Juan Carr, fundador de Red Solidaria. Que exacto. vos justo hoy me decías que estuviste en la cobertura de este frío extremo que hubo, que estuviste en River. Exacto. Que no sé quién, no me acuerdo, después no viene ahora a colación, ¿Dijo pero... que era una opereta? Chabón. Fernando Iglesias. Ahí va, no me acordaba de quién. Sí. Gracias por eso. Ojalá muchos se contagiaran de eso, que River, Boca, Vélez. Bueno, y volvemos a lo mismo, hermano. Muchos clubes abrieron sus puertas. Bueno, o mismo, y después algunos decían, ¿por qué no hacen esto las iglesias? Pero ahí no estamos metidos en un quilombo hermoso. Pero de vuelta, ¿no? Fernando Iglesias no creo que lo ha dicho, ¿no? No. Sí, pero es el oxímoron de esa actitud, la de Fernando Iglesias. O sea, ¿por qué querer ser tan separatista en esas cuestiones solidarias? Juan Carr, que es una persona que yo lo vengo siguiendo, no soy amigo de él, pero lo sigo en todo lo que hace. Y solo es una persona tan pura en lo que hace, que hasta ahora, imagino yo, ¿viste? Habrá recibido esa típica llamada para corromperte, ¿viste? Que todo, en cierto estado... recibió. Y yo no me di cuenta, y yo no me di cuenta. Y nadie se da cuenta y el chabón sigue en la suya. Y digo, de vuelta, ¿por qué buscar eso, no? ¿Por qué decir, River, que esto, que el otro es una opereta? ¿Con qué necesidad hoy uno busca eso y lo contraproducente que es? Por esta idea de que pareciera ser un pecado tener una... Yo no tengo partidismo porque no estoy, por mi manera de pensar, digamos, tengo una especie de desconfianza congénita, no sé, ¿viste? Congénita iba a decir, pero como que no me la puedo sacar. Pero no me molesta que un amigo sea macrista y defienda el macrismo, y que un amigo sea kirchnerista, y no creo que todos sus actos sean malintencionados a partir de esa manera de pensar.
O sea, generalmente la gente tiende a pensar lo que es mejor según su cabeza, es mejor para el país. Como Juan le parecía que lo mejor era ayudar a hacer una movida para albergar a un montón de gente que no tiene casa, sin pensar que eso iba a dañar la imagen del gobierno o no. Es simplemente una cuestión de humanidad. Está bastante olvidada la humanidad. Creo que está primero la intolerancia, la soberbia, la gana de tener razón, un montón de cosas que deben generar endorfinas, porque si no, no puedo entender por qué peleamos tanto por ellas, ¿no? ¿Hace cuánto sos periodista? Mirá que buena pregunta, por ahí me puede decir periodista desde los 7 años. ¿No? No, pero uno que Sí, la intriga de querer descubrir. ¿A qué voy con esto? Las redes sociales hoy, que antes el periodismo era de una manera y hoy las redes sociales ayudan y por otro lado desinforman un montón. Mucha gente, y a veces yo también, nos informamos por Twitter, nos informamos por Facebook. Sí, claro. Sí, son herramientas muy sensibles que uno tiene que saber cómo manejarlas. Pero digo, la cantidad de información, la desinformación. Es mucha. Y muchos trolls, ¿viste? Los trolls, para lo que no saben, son cuentas falsas que están a favor de uno o del otro. De hecho, hace poco vi una de unos bots no sé si viste, a favor de Macri. Caricia sentida De gente proveniente de Palermo. Hurlingham o de Quilmes, que somos. ¿De dónde sos? Todo esto, no hablamos mucho de tu comienzo. Mira, acá cerca de la radio, donde nací, digamos, nací en Buenos Aires. Ajá. Y mis primeros 20 años de vida los viví acá cerquita de la radio. Mira, ¿y ahora? Y ahora estoy, otro más, estoy sin techo, por eso me conmovió tanto lo de... No, alquilaba, se venció el alquiler, estoy buscando el alquiler. Estoy mientras tanto durmiendo en la casa de mis padres. Muy bien, en la de mis padres o en la de mi madre, están separados. Y hablando de las elecciones, había hecho una oferta por un departamento, estaba por cerrar. Sucedieron las pases, me llamaron y me dijeron, che, hay que renegociar. A una compañía de trabajo le pasó lo mismo, no sos el único. No sé lo único que No se sé. llegó a imprimir el contrato. El viernes iba a imprimir el contrato, Sí, no se imprimió. Y Una hoy- ingratitud Mal. del destino absoluta. Así que no sé, no soy de aquí ni soy de allá, diría. Sos del mundo. Ya fue. Bueno, me gustaría pensarlo. Bueno, volviendo a esto, ¿no? ¿Cómo usás vos las redes sociales? Y al ser una persona bastante pública, porque te pueden seguir en Instagram, también ahí, tenés creo más 400 o no seguidores que... 400.000 estoy hablando en Instagram. No, ojalá ¿Cuánto tuviera tenés? 400.000. ¿Cuánto tenés? No, 12.000, 13.000. Bueno, es un montón de gente para nosotros, que para nosotros es un montón. Sí, pero... no, es un montón y es poco, supongo que es Y decime de ese porcentaje cuando fuiste a Venezuela y sacaste la fotito, esa la típica foto de con ketchup. tu libro. sí. ¿Cuántos de esos fueron realmente comentarios que te dolieron o no te duelen? Donde por ahí te critican sin haber leído el libro, como le pasó Sí. a esta chica que subió, lo tuvo que pedirte perdón por bajar el posteo porque en Twitter la mataron. Pero, ¿qué tanto te afecta hoy lo que puedan llegar a decir de tu laburo? No, la verdad, volviendo al principio, soy periodista hace más o menos 10, 11 años, empecé a los 22. Y parte del entrenamiento del periodista es afinar la escucha, ¿no? Esto significa aprender a impermeabilizarse respecto de comentarios maliciosos que han crecido tanto con las redes sociales, con los haters y demás, pero no por impermeabilizarse de la mala hazaña dejar de escuchar. El periodismo, hay un periodismo que no escucha y hay un periodismo que sí. A mí me parece muy importante estar en contacto con la gente. Yo soy parte de la gente, entonces el diálogo me parece importante. Yo siempre trato de leer las cosas que me ponen. Ahora, los comentarios, no, mala leche, por decirlo de algún modo, antes me afectaban mucho, hace algunos años, y con el tiempo dejaron de afectarme. Me afectan cuando yo siento que hice un mal laburo, cuando siento que no fui del todo, cuando una nota la escribí medio rápido, cuando no busqué del todo la información y pongo un dato mal y alguno me critica. Ahí me afectan porque sé que tienen razón, porque sé que fallé a mi manera de entender mi oficio y nada, y trato de corregirlo. Cuando son desde la ideología o desde el enojo, desde el desacuerdo, no me molestan porque no sé, es una cuestión, no me los tomo personales. Casi a veces hasta me olvido, pero es una práctica y nada quita que mañana me vuelva sensible al tema. Hay que tener el cuero medio duro para hacer un trabajo que uno expone, ¿no? Nada, en eso estoy.
Y más allá de que te estamos conociendo bastante... Avisanos si te aburrís, ¿eh? Porque a nosotros nos encanta hablar. No, si estás tranquilo. apurado, decinos. Por eso te va el bondi o algo, decinos. No, para nada. Mientras me mantenga al tanto de cómo viene Boca. ¿Cómo va? Vamos a bloque 1-0. Muy bien. ¿Segundo tiempo? Muy Ok. bien. Te estamos conociendo bastante con relación a todo este trabajo que estuviste haciendo últimamente. Pero también hiciste cosas antes. Escribiste novelas. ¿tiene un pasado? Tiene un pasado, boludo, impresionante. Que también estaría bueno charlar y conocer un poco más en el sentido de que no solamente sos lo que estás presentando. No soy solo Venezuela, hashtag. Bueno, esa es una... Creo que es una trampa en la que caemos, en la que estamos todos en riesgo de caer, ¿no? El peligro de hacer algo que tenga cierta llegada. Por ahí Venezuela fue para mí la cobertura más que más difusión tuvo. El riesgo de todos nosotros, en cualquiera sea nuestro ámbito de laburo, de hacer algo que se destaque y que eso de algún modo fagocite, ¿no? Todo nuestro pasado o cosas de las que por ahí uno está orgulloso o contento y que quedan tapadas por el viento o por la ola de, no sé, en este caso de Venezuela, por ejemplo. Igualmente, paréntesis antes de la pregunta de Andy, estuviste, acá me noté, en Haití, Mozambique, Rusia, Mongolia, India, Wakanda, que eso solo para entendidos. Sí. Por Wakanda. People from Wakanda. Wakanda forever. ¿Cómo sos vos en tu rol como periodista, pero por ejemplo haciendo novelas? Bueno, en realidad, mira, el periodismo vino a partir de mi amor por la literatura. Yo empecé a estudiar Derecho en la UBA y en la clase de Civil, que me aburría muchísimo, y en Economía escribía cuentos, escuchaba al profesor, no me aburría mucho. Un beso grande al profesor. Sí, ni el nombre me acuerdo. Escribía cuentos, que obviamente me iba mal. Al año dije, no, esto no es para mí. Y encontré que la única manera de vivir, de escribir, la manera más inmediata era estudiar periodismo y escribir periodismo para que me pagaran. Entonces, a ganar plata con palabras me parecía una cosa increíble y extrañísima. Entonces entré al periodismo como excusa para poder vivir de la literatura. Desarrollé la literatura, publiqué 2 novelas, pero con el tiempo el periodismo me fue capturando, me fue seduciendo, me fue apasionando. Y como me gusta mucho el viajar y conocer historias, conocer gente, conocer países, me terminó por capturar del todo el periodismo y esa zona gris o mezclada que es la crónica de viaje, ¿no? Que tiene algo de periodismo, algo de literatura. El libro propone un recorrido de ese estilo, ¿no? Hay crónica de viaje más literaria, si se quiere, y hay periodismo puro de campo. Eso es un poco lo que más me interesa, y esto que decía, el periodismo que no se parezca al periodismo, ¿no? Sentir que hay un acto creativo en el periodismo, no meramente informativo, no meramente de rigor, sino también de creación. No me acuerdo si responde a tu pregunta. No, sí, está perfecto. Pero bueno. Quiero comentarte que a tu corta edad, y también es cierto que cumplís un día antes que yo cumplo el 20 de agosto, vos el 19 de agosto, así que de último nos celebramos juntos. Compartimos torta. A tu corta edad, yo también me sumo. ¿Cuánto cumplís? 34. La misma edad cumplimos. Mira, separados al nacer. Separados al la única nacer. diferencia es que mi apellido es Franco. Y no hablemos de Franco en España porque no puedo entrar. No puedes un entrar, pequeño, tengo un básicamente. temita con mi apellido. Te estás convirtiendo en un referente sin querer. ¿Por qué te digo esto? Luz Pérez, una amiga nuestra. Saluda, Luz. Cuando se enteró que vio el flyer que compartimos, que venías vos, Joaquín Sánchez Mariño, ella estudia periodismo en TEA. Y me manda un WhatsApp y me dice, boludo, ¿puedo ir el martes? Claramente no puedo venir porque tiene otras cosas, pero por flash, como que no entendí por qué. A ver, Joaquín, boludo, prepara la nota, que esto, que el otro, que... Sos como un Beatle para una mentira, pero ella, yo la verdad te conocía a ella, pero se ve que en el ámbito del periodismo tenés por ahí alguien que ya te conoce o te vas armando tu camino, algo estás haciendo bien, y que alguien como ella, que la verdad que es amiga, y que me diga, che, va ahí Joaquín, que esto, que el otro, que la verdad que hace un re buen laburo y como que se emocionó, ¿viste? Sabiendo que venías y pide que le mandes un saludo. No, mentira. Pero, ojo, boludo, te estás convirtiendo, ¿viste? Como de a poquito alguien que tiene una palabra y que al otro lado por ahí le puede gustar o no, pero cómo te ves de acá a un tiempo no muy lejano, pero te estás convirtiendo por un referente de ideas y que es un arma de doble filo. Eso es lo primero que te voy a decir. Primero que, bueno, no creo que sea así, obviamente, que es una... Está buenísimo que
haya sucedido eso y le agradezco a Luz que te haya mandado ese mensaje. Me parece emocionante, es extraño y emocionante. Me alegra saber que a alguien le gusta lo que hago. Me da mucho miedo esa idea de, no creo que vaya a suceder igual, pero esa idea de que la palabra de uno tome valor, porque yo en general no tengo mucho crédito o mucha confianza en lo que pueda hablar mi palabra, en el sentido de que vale más, me parece, a mí me gusta más escuchar lo que dicen los otros, aprender, tal vez contar la palabra de los otros, las ideas de los otros, pensar cada tanto, sí, expresar mis ideas, pero cuando uno, esta idea de que de alguien se vuelva una voz autorizada en algo, me parece que es una especie de primer muerte en vida. Había un escrito por ahí de Manuel Vincent que decía: huye del éxito, criatura, porque todo lo que huye del éxito, criatura, porque todo lo que triunfa ha muerto. Eso es una especie de leitmotiv para mí, esta de huida del éxito. Me viene saliendo muy bien en estos 34 años, la de huir del éxito. Pero creo que es un peligro muy grande creer que alguien puede convertirse en una palabra autorizada para algo. De repente puede hacer un laburo que esté bueno, o hacer tener un modo de trabajar, o haber encontrado cierto método que funcione, y está bueno que lo haga y lo revalide. Pero si uno cree que ya que encontró algo definitivo, es como dice Manuel Vincent, el primer síndrome o el primer signo de muerte. Por lo cual creo que lo único que puedo hacer es seguir trabajando, escuchando. Hay un montón de periodistas a quienes admiro, aprendiendo, y ojalá pueda seguir mejorando, ¿no? Porque hay un montón de cosas que me gustaría hacer mejor, que no hago bien todavía, ¿no? ¿Qué tienen esos periodistas que admiras? Más allá de, o sea, ¿qué es lo que admiras realmente? Por un lado, primero admiro a lo más, como hay, lo más fatal, en el sentido de que no se puede elegir ni se puede generar, que es el talento, ¿no? Hay gente que tiene talento y lo admiro, así quiera o no quiera esa persona. No sé, Martín Caparrós es una persona que tiene talento, ¿no? Es un tipo que lo admiro porque tiene algo, un decir, una manera de pensar, muchas veces antipática, muchas veces estoy en desacuerdo, pero tiene un talento que se impone. Entonces, lo primero que admiro es el talento. No por eso me parece lo más, porque eso es medio, como decía, una fatalidad. Uno lo tiene o no lo tiene, se entrena de todas formas. Después el compromiso, ¿no? De la gente que hace su trabajo no livianamente, no irresponsablemente, sino con compromiso. Eso sí creo que es como el principal faro que cualquier periodista debiera seguir, ¿no? El compromiso, meterse en serio con una labor. Eso conlleva disciplina, rigor. Y después hay una anécdota. Una vez le preguntaron a Roberto Bolaño, un escritor que admiro justamente, si él creía en la inspiración o en el trabajo. Y Bolaño dijo: no, yo creo 100% creo en el trabajo. Ahora, cuando viene la inspiración, te das cuenta de que el trabajo es una verdadera mierda. Así que bueno, es esa dualidad, ¿no? ¿Qué te pasa cuando estás adelante de lo que tenés enfrente? No nosotros, claramente. Un micrófono, no te das cuenta de lo que es, ¿no? Y a veces yo tampoco, digo tantas barbaridades a veces, pero esto, la gente ahí nos ve. Hola, sí, me olvido que a veces hay cámaras. ¿Viste lo que es la radio hoy con cámaras? Sí, yo me estoy amigando, porque la radio, la magia de la radio es otra cosa. O sea, esto... ¿Se nota el micrófono dorado que tenés? ¿Qué tenés con el micrófono? Dejalo. No, lo admiro, me gusta mucho. Como se fue el dólar, ahora no podría. Pero, no, fuera de joda. Pará, queremos hacer una nota, nos estamos rescatando bastante con vos. Ahí nos están llegando comentarios que está haciendo una linda entrevista. No sabes la posta que la preparamos. La preparamos mucho, porque nos vamos a la mierda, somos muy desubicados a veces nosotros. Eso es lo que digo de lo que uno admira, ¿no? ¿No vas a elogiar? Llegar a una entrevista o un trabajo y que haya algo preparado, que no sea... El trabajo de prensa es, les mando las gacetillas a la gente a ver quién pica. Obviamente que en ese recorrido uno cae y muchas veces es, bueno, tenemos un espacio. Y me ha pasado en una entrevista de llegar a decir, bueno, estamos acá con nuestro invitado, preséntate.
Que yo tener que presentarme por favor, soy Carlos Arguiñano, que ya Dios lo tenga en la Claro. Soy Carlos Arguiñano y soy cocinero. y tener que presentarme y darme cuenta que la otra persona no tiene ni idea, le pusieron a alguien enfrente. Me han pasado cosas así, son muy divertidas y muy educativas. Pero bueno, ver que llegar a una entrevista, que alguien, cuanto menos que saben quién sos, y prepara una entrevista, es una... A eso me refiero. Eso es el único camino para hacer un buen laburo, ¿no? Igual hay algo que me provocó ternura y te lo quiero preguntar casi en el cierre. ¿Tenés perro finalmente? No todavía, no tengo casi, imagínate. Igual tengo una gran relación con el perro de mi vieja, ¿eh? Bien. Le mandamos un saludo. Sí. ¿Cómo se llama? Cusco. Es el perro más feo de... Los más feos son los urbano. más hermosos. No, Eso basta mismo. con eso. Brinda más amor. Yo tengo 3 perros, todos como yo, de la calle, raza perro. Y este es un mensaje: no compres, adoptá. Agarrá que está en la calle, viejito, mientras más viejito mejor, qué sé yo. Muy bien. Nada, era Bueno, el bloque emotivo, ¿viste? Acá tenemos siempre el garpan violín los más. perros, así que... Yo tengo una pregunta me quedó en el tintero. Después de todo lo que Aprovechá, hablamos. mira, estamos bien de Es- tiempo, es- estamos bien, va, más o menos, porque estamos hablando, nunca hablamos tanto con un invitado, es la realidad, Ese es. así que, dale. Hay profesiones, o hay carreras, o hay cosas que uno hace que terminan no marcando en su vida cotidiana muy fuertemente. Por ejemplo, no sé, yo soy músico, soy ingeniero y a veces las cosas veo muy cuadradamente y a su vez un poco más artísticamente. Hay momentos en los que el periodismo que toma tu vida, vos decís, me gustaría que no me estuviese tomando tanto el periodismo. Sí. Maldito y sensual periodismo. Sí, bueno, dicen que el periodismo es un sacerdocio, ¿no? A mí este año me está tomando absolutamente y sí, hay momentos que digo, bueno, no estoy teniendo vida, no estoy teniendo... particularmente este año elegí, de algún modo, darle mi vida al oficio, pero obviamente que sí, es agotador, porque esto de hacer un trabajo apasionado, comprometido, conlleva, y más en periodismo, donde de repente... muere alguien de golpe y tenés que salir a hacer la cobertura, siempre se impone, tenés eso que el periodismo viene y se impone, a diferencia de otras carreras, el periodismo se impone ante tus tiempos. Pero tal vez en situaciones cotidianas que de pronto estás por la calle y decís, mirá lo que está pasando ahí. ¿Ves una noticia Mm. caminando por Corrientes? ¿Ves una noticia saliendo acá a la esquina? ¿Tenés esa visión de Terminator del periodista que todo es una noticia? Bueno, eso es algo que me burlan mis amigos, que es insoportable, porque dicen que toda mi vida es una nota. Por ahí vamos a comer, no sé, les cuento, o sea, nos sucede algo, por ejemplo, estamos media hora esperando que se abra una barrera, y digo, esto es increíble, es una nota, vamos a hacerlo, ¿por qué nos tardamos media hora que se abra, no sé? Y me dicen, sos insoportable, me pasa un poco eso. También tiene que ver con el hecho de ser freelance y tener que vender notas. Entonces digo, Claro. che, mi editor me está pidiendo una idea, acá hace media hora no se abre la barrera, por ahí le puedo vender una nota. Para ir cerrando, hacenos una reseña de lo que fue esto hoy. Tuviste tu visión periodística, tuviste lo que es previamente una conjetura previa, válgamente, de lo que es un preconcepto de dónde venías y con qué te ibas a encontrar. ¿Cuál era? Bien. Mientras venías caminando, ¿qué pensabas? ¿Con qué te ibas a encontrar? ¿Cómo pensabas que era el estudio? ¿Cómo pensabas que iban a ser los micrófonos? ¿Cómo pensaste que eran nosotros? Déjalo que desarrolle, no mates esa No, pregunta. es esa sola, lo estoy Está bien, también es una contextualizando. Él es periodista, necesita un contexto. Si no, se va por las ramas. A ver, antes me preguntaste qué me pasa con lo que tengo cuando estoy enfrente de lo que tengo enfrente. Ustedes en este caso. Generalmente me fascina estar enfrente de lo que tengo enfrente. Me gusta más explorar la vida de los otros que explorar la mía, porque la conozco y porque no me parece tan interesante. Entonces, obviamente que respondo y está la mitad de mi cabeza respondiendo y la mitad de mi cabeza preguntando en silencio, ¿no? Me intriga, me gusta saber, me acabo de enterar que son músico e ingeniero. No sé sus profesiones, me pregunto qué harán de su vida. Vos dijiste que trabajabas en una empresa, entonces sí. digo, se dedica a algo, ¿a qué se dedicará? Me generan esas preguntas. ¿Por qué tienen un programa de radio? ¿De dónde surgió la idea? Todas esas son cosas que me pregunto, que lo veo que está muy bien producido, que está bien hecho, que es responsable, serio. El estudio es espectacular, por cierto. Me habían dicho que era en San Telmo. Cuando me fijé Ay, Antonella, por favor. Sí, en realidad Dios. se confundió, me dijo San Telmo. San Telmo, el Está, programa ¿no? nuestro, el programa suyo, en verdad, porque yo soy ¿Antes era parte San de- Telmo? Claro, era en un bar llamado Kirie, que está en Independencia y Bolívar. Sí. Y bueno, nos han invitado a participar de este espacio. Bueno, cuando me entré a fijar la dirección para venir, vi que era en el Globo y digo, es en el Globo, es espectacular. Toda mi vida viví cerca de ahí, es un lugar que conozco.
Me pareció un gran programa. Insisto, el único defecto fue que el invitado fuera yo, digamos. Pero por Porque favor, no se si tira fuera por lo abajo. demás, me pareció muy interesante y extraño poder conversar. La introducción que hiciste, por ejemplo, que se ve que algo estudiaste, eso es extraño y es No, me halagador encanta y- escribir, me encanta agarrar palabras y podría haber tirado cualquier zaraza, pero me alegra que te haya gustado. Y las puertas están abiertas. Claramente no tenemos dinero para pagarte, pero nos encantaría que vengas aunque sea una vez al mes. Le ofrezco, viste, que venga. No, No, yo pero feliz. qué sé yo, ponle- Tengo una especie de dinámica en mi vida que hago casi todas las cosas Te no por pagamos- dinero. No, pero te pagamos por ahí, viste, con un sándwich o nos vamos a tomar un café. Pero por ello que sé, la invitación está hecha, por una vez al mes, hacer una reseña de algo, una columna de 15 minutos, creo que es lo que nos falta en este programa, por ahí alguien serio. Mira, yo mientras siga viendo lo de mi padre por ahora, que queda acá bastante cerca, yo encantado. Te pago el viático, Eh, literal. no, estoy muy a favor de hacer de la gratuidad de las cosas. El periodista tradicional y sindicalizado te va a decir, no, eso es precarización y qué sé yo, lo entiendo, también defiendo la lucha de los trabajadores, pero estoy a favor de la gratuidad y de hacer cosas porque a uno le apasionan. Así que, bueno, te tomo la invitación y ya te voy a caer con alguna idea. No, posta, no, después te voy a pedir tu WhatsApp y cágate, le mandaba siempre un mensaje. A él le gusta escribir. Y a él también, él es peor. En WhatsApp. Muchas gracias, Juaco, por pasar. ustedes. Lo pueden seguir en las redes sociales. Consigan en Venezuela, creo que están en todas las librerías, tranquilamente. Sí. Nosotros nos vamos a la tanda y quédate que ahora tenemos banda en vivo, Venderwood.